Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles a una mujer que tengo muy poquito de conocerla, pero que sus palabras, su voz y su sabiduría en medio de lo que la escucho me hace pensar lo grandioso de ser una transmisora, una educadora y una persona que tiene tanto que contarnos, mil historias que contar. Adriana Naranjo, bienvenida a Conversaciones con Rocío Mesén. Hola, Rocío, y las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Encantadísima. Bueno, les contaré que escuché como 5 minutos de una reflexión que Adriana estaba dando en una clase. Ya nos contará ella de todo lo que la vida le ha permitido. Entonces, la escuché decir cosas tan sabias que dije definitivamente esta antropóloga con esta experiencia tan increíble tiene tanto que contarnos y tantas oportunidades para que nosotros repensemos nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de poder renovar nuestros caminos, nuestras salidas. Así es que vamos a preguntarle a Adriana Naranjo, ¿quién es Adri desde el principio de su vida? ¿Y cómo es que llegaste a este propósito que hoy estás desarrollando? Ok, desde el principio de mi vida, vamos a ver. Eh, bueno, yo soy la hija mayor de una pareja que todavía está junta, por dicha. Mis papás todavía viven juntos, se quieren mucho, son compañeros. Soy la mayor de 2 hermanas. Fui criada en un contexto específico en el sentido de, fui criada por una familia comunista. Mis papás fueron militantes, lo son, ellos se consideran todavía militantes comunistas. Mis abuelos y abuelas de ambas familias también, y mis bisabuelos y mis bisabuelas de ambas familias también. De hecho, mi bisabuelo de parte de mi papá fue uno de los fundadores, junto con Manuel Mora, del Partido Comunista en Costa Rica. Entonces, de esta crianza específica yo me di cuenta hasta después, ya cuando, ¿verdad? Cuando me comparaba con otros tipos de crianzas, ¿verdad? Y yo tuve una infancia muy feliz. Mis papás son personas que no pudieron terminar su educación superior, ¿verdad? De hecho, mi papá incluso no pudo terminar el colegio, empezó a militar de una vez en el Partido Comunista ¿verdad? Pero son personas que toda la vida han leído un montón, son autodidactas, les encanta aprender, y esto fue algo que me heredaron porque yo recuerdo que los regalos que mi hermana y yo recibíamos eran enciclopedias, libros, mapas, rompecabezas, Ujú. ¿verdad? La única Barbie no es una queja, no es un reclamo, ¿verdad? Pero era la diferencia que yo empecé a notar con otros niños y niñas que yo tuve. Me lo regaló una estudiante de intercambio extranjera estadounidense, porque cuando yo era pequeña mis papás vivíamos en una casa grande. Entonces mi mamá tenía como un bed and breakfast de estudiantes extranjeros,
¿verdad? Y ella, esta chica gringa, me acuerdo que, ¿verdad? En Navidad nos regaló una Barbie a mi hermana y a mí, y mi hermana y yo no sabíamos cómo jugar con la Barbie, Era esa ¿verdad? cosa. Sí, claro, y además mi papá me recuerda que, digamos, nos regalaba una enciclopedia y entonces escondía los libros por toda la casa, ¿verdad? Mm. Y teníamos que encontrarlos. Entonces Hacía un era, rally. sí, era como un juego, ¿verdad? Em, y, y, y además, después, ¿verdad? Yo estudié en el Castella, un conservatorio de arte aquí en Costa Rica, Ujú, con el agrado de que llegamos el primer día de primer grado y estaban otros amiguitos y amiguitas mías, hijos de, ¿verdad? Amigos de mis papás también, que eran parte del ujú. partido, del movimiento social o activistas, ¿verdad? Entonces fue una linda sorpresa porque llegué y estaban ahí ellos, ¿verdad? Y el Castella es escuela, colegio, entonces de compartir con estas personas tantos años también fue como muy agradable. Y ahora que yo mencionaba lo de mira que mis papás tuvieron este hospedaje para estudiantes extranjeros. Yo creo que ahí fue donde yo tuve como la primera espinita, ¿verdad? De estudiar antropología porque pude compartir con estudiantes de intercambio japoneses, alemanes, italianos, estadounidenses, ¿verdad? Y ver gente de otras culturas que habla otros idiomas, que tiene otras costumbres. ¿Verdad? De cómo hablar incluso, de cómo comer o cómo tomar decisiones, ¿verdad? Fue como muy enriquecedor para mí, ¿verdad? Y entonces, eh, la diversidad cultural ha sido como una de las cosas que a mí más me gustan en la vida, ¿verdad? Estudiarla, comprenderla, compararla, es como muy rico. ¿Qué más? Adri, Bueno, ahí sí, dime. te voy a hacer una acotación a partir de la experiencia que nos das. Cuando estamos hablando de la fundación del partido en Costa Rica, que tenía, eh, creo que muchas cosas muy diferentes a lo que tal vez las nuevas generaciones han tenido que vivir respecto Ujú, a la política, ¿verdad? ujú, Eh, Te lo presento así porque resulta que yo también tengo algunas raíces por ahí y mi ujú, abuelito nació en 1901. Siempre digo que el día que inauguraron la Gloria, la tienda de la Gloria, también él nació, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces estamos hablando de muchos años atrás, Sí. ¿verdad? Y con esas experiencias de tus papás que los situó precisamente porque mi abuelo tenía gran afición, afiliación, Ujú, mi abuelo materno. Entonces, tuve la experiencia y experiencias además súper enriquecedoras de valor, de un valor muy importante, que es del que hablas de cuando uno crece con eso que ellos hacen que sea la diferencia en uno, ujú. ¿verdad? Y que haga una diferencia más allá de la política como de una filosofía de vida, este, que, Exacto. que marca, ¿verdad? Una diferencia y que nos hace de alguna manera, primero, como que tener una mente y una conciencia muy despierta. Ujú, Y segundo, como que bueno, nos somos más o menos de esas personas que cuéntemelo todo, pero yo veré si lo creo, ¿no? Primero lo investigo y primero lo exacto, exploro sí. y primero, si me funciona, tomo lo bueno y si no lo desecho, pero usted siga adelante con lo suyo, puede compartir y bueno, ok. Ahora, decías algo muy importante, me parece importantísimo porque estamos hablando de que la Costa Rica, de tus papás, de mi abuelo, de mi papá, tuvieron influencias súper importantes que hay que rescatar qué es lo que marcó, porque nosotros vivimos como paso a pasito, ¿verdad? Cada una de esas de dimensiones y diferencias que se fueron dando, tanto a nivel político como a nivel de todo lo que viene, ¿verdad? Como
desde las nuevas tecnologías y la forma en que entraron y como despacio. Las nuevas Ujú, generaciones no tienen permiso ni siquiera de tener 2 años un teléfono porque hay que cambiarlo, porque ya no sirve, ¿verdad? Porque las tecnologías además van avanzando en esa rapidez. ujú. Entonces, te voy a dejar una pregunta, hago otra acotación para que la tengas por ahí. Sí, ¿Cómo hacemos? Recuerda el cuentacuentos, ¿verdad? Que cuenta y cuenta, y verdad, y entonces podemos hablar de los cuentos de tía Panchita y de sí. Picadejos y de todas las leyendas que han pasado por aquí porque alguien nos contó. Pero hay cosas en esa dimensión, de la dimensión política, filosófica, que quisiera que nos transmitas cómo podemos todavía buscar ese rescate. Eso es esa pregunta. Y lo otro que quería acotar tiene que ver con que decías, mis papás no pudieron ir al colegio, etcétera, ¿verdad? También fue mi experiencia que mis Ujú, papás, mi papá y mi mamá, pero especialmente mi papá era brillante ujú, y el papá le dijo, no, no, usted no va con ninguna beca a ninguna parte, usted se queda aquí ayudándome con la parcela y, o sea, y siga y voy a ver cuando usted pueda, pero mientras tanto, aquí son 18 sus hermanos, ¿verdad? Así es que claro. ve a ver qué hace, ¿verdad? Entonces, Ujú, le tocó terminar sexto grado y además era músico, pero resulta que tampoco pudo continuar con esa parte y bueno, cuando decidió salir del lugar rural donde creció, que era San Ignacio de Acosta, ujú, se vino descalzo a San José y comenzó a trabajar con 14 años y ver cómo hacía, conoció a mi mamá además, ¿verdad? ujú. Y bueno, y estudió contabilidad y todo lo demás es historia, ¿verdad? Porque había que tener una familia muy rápido, además, ¿verdad? Y poder Sí. proveer y todo lo demás. ¿Por qué me detengo aquí? Porque mi papá y tus papás que encontramos esa situación en que no pudieron seguir estudiando como, digamos, como nosotros conocemos, ¿verdad? Que es el sistema que nos puede llevar de la mano al colegio, a la universidad y demás. Pero qué impresionante la creatividad, el diseño de vida, esa posibilidad de que porque tengo una casa grande, entonces puedo abrir un espacio para que estudiantes extranjeros, o sea, eso es una innovación absoluta en el espacio donde vos estabas creciendo, Ujú, que te dio a vos una formación, además, ¿verdad? Que creo que muchas veces es importantísima, primero de abrirte los ojos a otros mundos y ujú, segundo del respeto por la diferencia, porque claro. estábamos hablando de precisamente que eran estudiantes que venían a tu casa gringas, ¿ok? Y todo lo demás, también estaba en esa misma casa, en esa misma mesa, y Sí. había respeto, podías compartir con esas personas, no importaba de dónde vinieran. Entonces, quiero hacer ese énfasis también para poder hacer como una reflexión, Adri, Ujú, de cómo es que crecer en una familia con principios tan radicales, digamos desde donde vos lo viviste, pero ujú, esa misma familia te da las herramientas y las posibilidades de que conozcas el mundo desde los ojos de personas que vivían otra cultura, otra forma, otra creencia, otra política. ujú. ¿Ok? Sí. Yo creo que ahí voy a empezar con ¿verdad? El concepto de pensamiento crítico, que es algo que hace tanta falta ahora, porque por sí, ¿verdad? Lo voy a, a decir así, a la gente que tiene el poder, sea quien sea, no le conviene que el resto de gente tenga pensamiento crítico, ¿verdad? Porque vas a tener una Yes. masa de gente ahí incómoda, que se queja, que va a estar buscando soluciones, que va a estar buscando alternativas. Entonces, uno de los grandes problemas educativos ahora es
que muchos conocimientos son muy técnicos, ¿verdad? Se basan en cómo usar bien las herramientas, pero no te están enseñando cómo pensar y cómo decidir. Y eso fue algo que yo tuve desde pequeñita, no solo por una crianza, este tipo de crianza, como decir, específica o radical, vista desde ciertos puntos de vista, sino porque el estudiar en el Castella me permitió lo mismo en el sentido de que, digamos, fue un proceso y un sistema educativo alterno, diferente al resto, ¿verdad? Mm, Eh, eh, Al tener la opción de estudiar no solo temas académicos, sino, ¿verdad? Arte también, eh, pero más allá era un poco, ¿verdad? La tradición, que es la herencia de don Arnoldo Herrera, que fue un pensamiento crítico, ¿verdad? En el ujú, sentido de que yo no vengo aquí a que me adoctrinen y a que me digan, ¿verdad?, qué pensar y qué aprender, sino yo voy a hacer preguntas, voy a cuestionar, ¿verdad? Voy a cuestionar la realidad. Y eso ahora hace muchísima falta porque si vos tenés pensamiento crítico, ya eso te abre la mente. Entonces, ujú. es más fácil que aprendas otras cosas, que aceptes otras opiniones, ¿verdad? Y al aceptar otras opiniones y tener esa perspectiva amplia, vos puedes decidir de una mejor forma, ¿verdad? Hay opciones y además, entre más sabes, vos más sabes. Eso le decía yo a mis alumnos, ¿verdad? Ujú, Entre ustedes más sepan, más saben y más saben y más saben porque pueden entonces empezar a ligar conceptos, hacer conexiones entre las cosas que saben, independientemente de si son disciplinas mezcladas, ciencias sociales, con arte, humanidades, ciencias exactas, ingenierías, todo suma, ¿verdad? claro, El tener este pensamiento crítico te permite a vos, ¿verdad?, tener contacto con otras realidades y entonces te hace una persona más empática. No estoy diciendo que yo soy súper empática o que soy, ¿verdad? Estoy diciendo que en ujú, general este pensamiento crítico le permite a la gente eh, abrirse no solo intelectualmente eh, o académicamente, sino te permite vivir la empatía, ¿verdad? Y saber que otra gente vive diferente y piensa diferente y no somos ni mejores ni peores, es la riqueza de la diversidad cultural. Y yo creo que ahora el no tener este tipo de educación en pensamiento crítico, ¿verdad? Es un gran problema porque entonces se le dice a los niños y a las niñas y a los jóvenes, ¿verdad? Qué pensar, qué no hacer, y además en una etapa donde ellos van a rechazar todo eso porque es una etapa de rebeldía, ¿verdad? Pero entonces se quedan sin nada. Y esta falta de pensamiento crítico también, ¿verdad? Les quita como un sentido de la vida ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Yo lo veía con mis estudiantes de primer ingreso en la universidad, lo comentamos ahora, vienen un poco perdidos de la vida, porque por sí, ¿verdad? La realidad actual es un poco confusa, es muy cambiante, ¿verdad? No tenemos nada seguro, uno se siente perdido ya viejo, o sea, yo me imagino que siendo joven debe ser, ¿verdad? Bastante más complicado. Y el no tener este sentido de qué voy a hacer es bastante complicado, porque el tener un sentido de lo que yo puedo aportar me da valor a mí. Entonces yo no necesito validarme por otros medios por los que nos validamos ahora mucho. Por ejemplo, las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales son un medio de validación. Yo valido si a la gente, ¿verdad? Yo me valido por medio de si a la gente le gusta o no le gusta mi foto, le gusta o no le gusta mi comentario, cómo bailo, o lo que hago, o en dónde paseo, o qué como, ¿verdad? Y entonces eso es, además de banal, me da un sentido equivocado de el valor que yo tengo, ¿sí? Que al claro. final el valor es qué aporto yo y desde un punto de vista tener un balance de decir, yo soy importante, ¿sí? Porque yo he hablado con mucha gente joven que le da igual el futuro porque piensa que no lo puede cambiar, piensa que no tiene un impacto, piensa que no tiene una voz, piensa que lo que hagan no va a afectar ni a sumar ni a restar, y sí lo es. ¿Verdad? Entonces ellos mismos se quitan el poder, nosotros mismos nos quitamos el poder, ¿verdad? Pero entonces yo a veces reflexiono en esto, ¿cómo me posiciono yo en yo soy importante? Porque eso me permite a mí accionar, ¿verdad? El pensar que yo soy importante, que yo puedo cambiar las cosas, me permite a mí tener el valor de hacerlo. Ujú, Y a la vez del otro lado, ¿verdad? Es decir, yo soy importante, pero no soy más importante que otros, porque a veces, ¿verdad? La gente se le va la mano y entonces llega con actitudes que de por sí el ser humano siempre, ¿verdad? El tentarlo con el poder es como de las cosas más peligrosas. Entonces yo siempre pienso eso, ¿cómo lograr un proceso educativo
¿verdad? Donde vos le digas al estudiante, vos sos importante y puedes cambiar las cosas, ¿verdad? Y entonces darle un sentido para que realmente asuma su toma de decisiones, sus estudios, sus decisiones, ¿verdad? Que quiere en la vida, pero a la vez decirle, pero tampoco le puedes pasar por encima al resto de la gente, ¿verdad? Yo soy una convencida eh, de que al sistema, bueno, eso es evidente, ¿verdad? Estamos en una crisis del sistema educativo, pero, ¿verdad? Yo digo, un sistema educativo completo debería de poder integrar otro tipo de disciplinas y otro tipo de aprendizajes, ¿verdad? Desde que Así yo salí es. de la universidad de antropología, yo decía, todo el mundo debería llevar un curso básico de antropología, básico, ¿verdad? Porque eso, y yo se lo decía a mis estudiantes, el estudiar antropología, primero, te permite a vos no ser tan idiota, porque en general en la cotidianidad somos muy idiotas, vivimos en una burbuja, ¿verdad? Creemos que todo el mundo piensa como yo, ¿verdad? No, que debería tener opiniones políticas cercanas a las mías y creencias religiosas cercanas a las mías, ¿verdad? Y entonces, por eso es tan bonito leer y viajar, porque te cambia la perspectiva. Pero si vos llevas un curso de antropología, te das cuenta de que lo que vos pensás y sentís y tu manera, tu cosmovisión, ¿verdad? Tu manera de ver la vida es solo una de un montón de posibilidades y está bien, ¿verdad? En el sentido de que no es mejor ni peor. Entonces, ¿verdad? Es como una suma, resumiendo, de ser educada en este contexto y después tener este contacto, ¿verdad? Con un centro educativo que de por sí es particular, lo que me lleva a mí, ¿verdad? Eso va sumando, al final todo va sumando a estudiar, digamos, antropología, Ujú, ¿verdad? Y ahí es donde yo, claro, deberían de dar cursos básicos de antropología, igual a como deberían de dar otro montón de cosas, ¿verdad? Que no dan y es una falencia muy grande, por ejemplo, finanzas y contabilidad. Nosotros llegamos a adultos y no tenemos idea de cómo manejar las finanzas y entonces ujú, resulta que vivimos en un país que está, ¿verdad? 65% de las personas están endeudadas y además no nos hablan de nutrición, entonces hay ujú, un montón de problemas, ¿verdad? De salud muy, muy simples que recargan los sistemas de salud y tiene que ver con nutrición básica de la cual no tenemos idea y bueno, hay un montón de cosas, ¿verdad? Al final, para mí todo se reduce a educación, ujú, ¿sí? Y no hablo de una educación formal, porque ujú, como te decía, mis papás no tuvieron educación formal, mis papás leen un montón, ven documentales, continuamente están conversando, discutiendo, ¿verdad? Yo les digo a mis alumnos, eh, yo como profesora lo que hago es brindar un espacio seguro de aprendizaje, ¿sí? Y tirar preguntas generadoras y tratar, ¿verdad?, de despertarles la curiosidad, pero este espacio es de ustedes, es lo que ujú, ustedes traigan a la discusión, sus puntos de vista, sus opiniones, ¿verdad? Sus experiencias, sus traumas, cada uno y cada una tiene vivencias específicas, ¿verdad? Por las cuales filtra ¿verdad? Y percibe la vida. Y eso es muy importante en las discusiones, en clase, ¿verdad? Es muy ujú. importante porque es cambiar, ¿verdad? La idea de que el profesor todo lo sabe, el profesor viene y chorrea toda la materia, el estudiante toda la punta y después lo vomita en un examen o después, ¿verdad? Se lo aprende de memoria y lo usa y después ya termina el curso y el siguiente semestre o el siguiente cuatrimestre no se acuerda, no, ¿verdad? La idea es como crear este espacio que sea significativo, que cada quien se lleve lo que quiere, no lo que la universidad piensa que debe Sí, llevarse o lo que el profesor quiere que el estudiante se lleve, sino, ¿verdad? Lo que le aporta a su cajita de herramientas para la vida. El tema es que muchos de ellos no tienen ni una cajita porque no saben qué vienen a hacer aquí y tal vez estudiaron esa carrera porque es la que pueden pagar o es la carrera que su familia quería que estudiaran. A mí me pasó mucho en antropología y yo lo uso como un ejemplo con mis estudiantes, ¿verdad? Cuando mis estudiantes en clase yo los veía desinteresados, yo les digo, ¿ustedes realmente querían estudiar eso? Me parecería muy raro que no, ¿verdad? Que paguen una universidad, yo trabajo en una universidad privada, una universidad cara, ¿verdad? Una carrera tan específica, no creo que los estén obligando a estudiar eso. Entonces, ujú, me extraña que no tengan interés. Y yo les decía que cuando yo estaba en antropología, en la UCR, que es la única universidad que da antropología, yo vi varios casos de estudiantes, compañeros y compañeras mías que estudiaban antropología a escondidas de sus familias, porque era ujú, lo que querían estudiar, pero los papás les decían, no, yo no le voy a pagar esa carrera. Yo tenía un compañero que estudiaba derecho oficialmente, porque su papá era abogado, su hermano era abogado, su tío era abogado, su abuelo era abogado, y el papá le dijo, si usted
no estudia derecho, yo no le ayudo a pagar la carrera. Y él estudia antropología a escondidas, que era lo que él quería, ¿verdad? Varios casos habían así. Yo estudié pintura también y me acuerdo, tenía otra amiga que los papás querían que ella estudiara arquitectura y ella quería estudiar pintura, que era lo que yo estaba estudiando. Entonces llegaron como a un acuerdo ahí en el medio, entre comillas, y entonces ellas lo que estaba estudiando era diseño gráfico, ¿verdad? Entonces yo digo, pucha, qué difícil también, ¿verdad? Es este compromiso. Y ahora, obviamente, la gente que está buscando de carreras que sean sencillas, que sean muy técnicas, que sean cortas, que me den trabajo rápido, y volvemos todo al tema, ¿verdad? De cómo está enfocada la educación, ¿verdad? Que ahora está enfocada muy en cosas técnicas, porque sí necesitamos trabajar para tener plata, pero se dejan por fuera un montón de habilidades que son necesarias para vivir en la vida, no solo Claro. para trabajar, ¿verdad? Hay gente que tiene muy buenas herramientas, sabe usar los programas de la computadora, pero no tiene habilidades básicas para hablar con otra gente. Yo le digo a mis estudiantes, ustedes son diseñadores y diseñadoras, independientemente de si son de arquitectura, de diseño de modas o diseño publicitario. Yo les digo, ustedes van a trabajar con gente, tienen que desarrollar las habilidades. Y me decían, profe, es que a mí no me gusta la gente, es que a mí no me gusta hablar con la gente, es que no me gusta opinar porque, verá, yo no sé cómo dar una opinión. Ellos mismos reconocían, ¿verdad? Que no habían desarrollado estas habilidades, ¿verdad? De dar una opinión, de presentar una idea. Yo digo, pero es que ustedes son diseñadores y diseñadoras, tienen que defender sus ideas en algún momento, tienen que exponer un proyecto, tienen que, ¿verdad? Recibir con preguntas de sus clientes, de sus usuarios, pero entonces yo digo, sí, tal vez técnicamente van a ir desarrollando las habilidades, pero imagínate, si no pueden hablar con un cliente, si no pueden hablar con otra persona, con un usuario, si no le pueden preguntar qué necesita, qué es lo que quiere, ¿verdad? Entonces, es como eso, digamos, yo he tenido el privilegio de estar en espacios que me han permitido medianamente tener esas otras habilidades que no son tan técnicas. Y este contacto también con personas ¿verdad? De otros países es muy valioso y lamentablemente es una experiencia eh, que si, verás, si optas por tenerla viajando es muy cara, ¿verdad? Mucha gente nunca ha podido salir del país y tener contacto con otras culturas diferentes, y porque viajar es muy caro, ¿verdad? Entonces yo tuve esa experiencia pequeñita porque ellos venían, ¿verdad? A la casa donde yo vivía. Eso fue un proyecto que tuvo mi mamá, que se llamó Tour Casa, que era una forma de cómo darle ingresos a señoras ya pensionadas que tenían algún espacio en su casa, ¿verdad? Especialmente para, digamos, para darle trabajo a mujeres o que tenían que estar en su casa porque no estudiaron, eran amas de casa o tenían, ¿verdad? Algún familiar que cuidar o niños pequeños o que ya estaban pensionadas y ¿verdad? Tenía un espacio, un cuarto, un par de cuartos, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Fue un proyecto que permitía que ellas tuvieran como un ingreso extra. Eso fue en los 90, imagínate, hace muchos años. Una innovación absoluta. Sí, es que en Emprendedoras. ese momento, yo ahora, años después, mi mamá siempre ha querido, ¿verdad? Ha seguido con ese sueño, como tener una casa grande, ¿verdad? Y hospedar, porque era muy satisfactorio, ¿verdad? Yo Claro. decía, pues yo desayunaba con un estudiante japonés de química, con un estudiante alemán de letras, ¿verdad? Y era muy agradable como aprender esas otras maneras que tienen los humanos de hacer las cosas. Sí, Realmente una posibilidad increíble para muchas personas. Yo creo que eh, hay gente que dice, bueno, es que yo estudié administración y queda en la expertise que ha podido desarrollar y no se da cuenta que una carrera que le permite tantas cosas para hacer, tantas ujú, posibilidades para crear. Y como vos sí, decís, ¿verdad? Yo apelo también a que todos deberían llevar un curso básico de psicología, por lo menos para comenzar a entender claro, sus propias emociones, ¿verdad? claro. Pero realmente lo que necesitamos hoy es comenzar a decirle a la gente, todo esto usted lo ha pensado, ¿por qué no hacemos nada? ¿Verdad? Ujú, Porque la gente dice, ay, sí, eso que está diciendo Adriana, yo siempre lo he pensado, qué ujú. interesante, ¿verdad? O sea, ¿cómo podría, qué tal cosa? Entonces, el asunto es, ¿por qué no hacemos nada?
¿Y cómo es que podemos hacer algo? ¿Cómo ujú, es que hacemos comunidad o cómo es que por nuestros propios medios, con lo que tenemos, podemos hacer algo más que nos lleva hacia poder potenciar eh, no solo un negocio, sino es que lo que me estás hablando, cualquiera diría, ah, bueno, es que la mamá de Adriana tenía una empresa, porque así es como generalmente, irracionalmente, racionalmente queremos escucharlo, pero ujú. resulta que esa es la cultura, ¿verdad? Como de la entrada de ingreso de más. Y es una realidad que lo es, pero es que dijiste algo que me parece mágico. Era también para darle trabajo a mujeres que tenían un espacio en su casa. O sea, Sí, no era para tu mamá solamente, ella estaba generando Casa Tour, dijiste que se llamaba. Turcasa, Turcasa. Turcasa, Turcasa no solo para la casa de la mamá de los naranjos, no, estaba desarrollando un emprendimiento que ayudaba a muchas otras mujeres también, que Ujú, también hacía comunidad con ellas, que también compartía con ellas, que también estaba escuchándolas a ellas, ¿ok? claro, Y vos también escuchándolas, porque siempre le digo a la gente, mi primera experiencia como psicóloga, que la escucha es tan importante, es de 4 años escuchando a mi mamá, yo darle consejos a las señoras del barrio y yo debajo de la mesa, ¿verdad? claro. Porque no me quedaba de otra. Pero Ujú. entonces, Adri, es como que, ¿qué podemos hacer para comenzar a hacer y dejar de decir que tengo el saber? Ajá, para ¿Verdad? accionar. Exactamente, que esa acción nos lleve a dejar la queja, porque entonces es que no se hace, es que esto, aquello y lo otro. Y también quiero hacer énfasis en algo que será, creo que un deseo del corazón de muchos, porque muchos hemos pensado por ahí, ok, eh, tener la experiencia de estar en un colegio como el Castella, que quisiera como desmitificar, porque la gente dice, bueno, dice mil cosas, ¿verdad? Pero Sí, entonces es como, ah, no, es que se me hace músico, bailarina y no sé qué, o sea, como si no existiera todo, todo lo sí, demás para desarrollar, como si no hubiese una experiencia cultural súper encantadora, ¿verdad? O sea, entonces, es como, hablemos un poco de esa parte porque hay sí, algunas instituciones educativas que tienen un programa y de ahí nos vamos adentrando además a lo que en algún momento vos también estás desarrollando con otras personas, que es precisamente poder construir algo que marque la diferencia. sí, Pero hablemos de esa experiencia que la tuviste en carne propia, lo que se sabe que la gente piensa de colegios que tienen esa experiencia tanto cultural, musical, artística, además ujú, o incluso de colegios que tienen tal vez otras construcciones, pero que son fuera de la norma, ¿verdad? Entonces, sí, que le hace tanta pregunta y que le pone a la gente como a decir, ay, no, porque si no tal cosa. sí, Y el otro punto, Adri, es, eh, hablando no de la universidad como tal, sino de las experiencias de las universidades que nos dan una oportunidad, digamos, a nivel privado. ¿Y cómo esperamos, verdad? Los que siempre tenemos como la inquietud que haya un programa como que nos permita ir más allá. Entonces, es como, ok, una llamada de atención, una alerta para que, ok, siga pensando, siga entendiendo que usted tiene un saber, que usted lo había pensado antes que Adriana y que yo, ¿verdad? Pero, ¿y qué vamos a hacer? Accionemos. ujú. Sí, ok, voy a retomar entonces. Lo que decías de eso, de cómo accionar. Yo le digo a mis alumnos, a ver, yo soy antropóloga y también soy diseñadora de experiencia de usuario, diseñadora UX, especializada en la parte de research. Entonces, en lo que yo trabajo es, ¿verdad?, cómo aplicar metodologías de investigación para mejorar productos y servicios, en el entendido de que todo lo que existe es un producto o un servicio. Todo lo que existe que no es naturaleza, que es creado por el ser humano, es un producto o un servicio. Y todo se diseña, todo.
un curso, un vestido, una computadora, un libro, un gobierno, un carro, todo se diseña y eso funciona bien o mal en tanto esté bien o mal diseñado. Ajá. Y cuando algo está mal diseñado es porque no hubo investigación, ¿verdad? Porque no se pensó en el usuario final de ese producto o servicio que puede ser un animal, ¿verdad? Las cosas para mascotas, el usuario final es un animal, pero quien va a ir a comprarlo y quien lo va a elegir y quien lo va a pagar es un ser humano. Entonces, ¿verdad? Ese es el enfoque que necesitamos. Hago ¿verdad? Este contexto para hablar de que yo le digo a mis estudiantes de diseño, ¿verdad? De diferentes carreras de diseño, tanto de carrera como de máster, ustedes tienen que enamorarse del problema, ¿sí? ¿Qué es el diseño? Es resolver, ¿verdad? De manera estética o funcional, o estética y funcional, ¿verdad? O incluso de manera conceptual, un problema. Eso es lo que hacemos desde la antigüedad como seres humanos, desde toda la historia. Nosotros tenemos este afán por mejorar nuestra calidad de vida, lo hemos hecho, ¿verdad? Por milenios. Yo daba un curso de innovación y yo les decía, la innovación es súper antigua, ¿sí? Claro. Nosotros hemos tenido que ir acumulando innovaciones hasta lograr la calidad de vida que tenemos hoy. Y algo funciona si está bien diseñado, y si está bien diseñado es porque hubo una persona que se enamoró del problema, ¿verdad? Que pasó de decir, ay, sería bonito que existiera tal producto, o sería bonito que existiera tal servicio, o sería bonito que este producto se mejorara de esta manera, ¿verdad? Que pasó, como decías vos, de pensarlo a accionar, ¿verdad? Y ese accionar creo que tiene que ver con que ese problema nos pase por el cuerpo, ¿sí? Que sea lo suficientemente relevante para mí para que yo decida hacer algo. Y yo les daba el siguiente ejemplo. Eh, las primeras tiendas o comercios que empezaron a vender productos para personas celíacas en Costa Rica fueron creadas por padres de personas celíacas. O sea, había un problema que no estaba solventado y entonces yo doy ese ejemplo, ¿verdad? Yo les digo, hasta que ustedes no entiendan la vida de una persona celíaca o la vida de una persona diabética o, ¿verdad? Un contexto específico y eso no les pase por el cuerpo, no van a tener la motivación para poder resolver. ¿Sí? Entonces, y además también quería hacer una acotación ahí en el sentido de cuando hablamos de innovación, ¿sí? Porque también la gente tiene la mala concepción de que innovación es tecnología, ¿verdad? Claro, O claro. ciencia, o, ¿verdad? Son máquinas. Sí, sí, Y data, exacto, ¿verdad? Y es digital. algo moderno, entre más moderno, más innovador. Además Ajá, de que los gobiernos han estado hablando de innovación para arriba y para abajo, ¿verdad? ajá. Eh, y a mí en el curso de esta innovación, yo les compartía el concepto de innovación del Laboratorio de Innovación del País Vasco, ¿verdad? En donde ellos hablan de que innovación es todo cambio, ¿verdad? Basado en conocimiento no solo científico, que aporta valor no solo económico, ¿sí? Entonces, una innovación no necesariamente tiene que ver con una máquina, ¿verdad? Tiene que ver con un cambio y con el valor que le aporta, una innovación social, por ejemplo. Y eso hace mucha falta, porque hay mucha gente enfocada en innovaciones tecnológicas y técnicas y se deja de lado, ¿verdad? Toda la parte de innovación social o innovación cultural o innovación ambiental, no tiene que ver necesariamente con cuestiones económicas, ¿sí? Entonces, todo cambio que aporta valor y basado en conocimiento que no es solo científico, puede ser conocimiento social, ¿verdad? Y que aporta un valor que no es solo económico. Entonces, eh, muchas veces hay que ampliar los conceptos, hay que hacerlos más inclusivos para que la gente diga, ay, yo me puedo meter ahí, ¿verdad? O sea, tal vez yo tengo una idea, no tiene que ver necesariamente con cuestiones tecnológicas, es una innovación social. Bueno, con este concepto o dentro de este marco más amplio, yo me puedo meter ahí, ¿verdad? Y era de nuevo lo que te decía, yo soy importante, yo puedo agregar valor, yo puedo cambiar las cosas. Yo así sola, pequeñita, ¿verdad? Para empezar con una idea, porque al final, ¿verdad? Para diseñar buenas cosas se ocupan equipos de personas, ¿verdad? Pero yo digo, si cada uno de mis estudiantes supiera el impacto que puede tener, ¿sí? Al diseñar cosas valiosas para otras personas que le mejoren la vida, ¿verdad? Si vieran como las posibilidades, sería una maravilla. Imagínate la cantidad de estudiantes que se gradúan, ¿verdad? De carreras creativas que van a ir afuera a resolver cosas y problemas realmente significativos, ¿verdad? Para las personas. Un poco por ahí, ¿verdad? Entonces, para responder, ¿cómo paso yo de la idea a la acción? Ujú. Eh,
pues necesito investigar, necesito información, ¿verdad? Y enamorarme del problema, que es lo que le digo a mis alumnos, no se enamoren de la solución, porque la gente que diseña la primera cosa y le encanta y se enamora y al cliente no le gusta, pero al diseñador sí, ¿verdad? Y entonces yo les digo, enamórense del problema, no de la solución, ¿sí? Y encuentren maneras diferentes de resolverlo. Con lo del Castella, eh, a ver, mis papás siempre son personas, han sido personas muy libres, entonces, ¿verdad? Aquí estoy en el Castella, bueno, listo, yo estoy en el Castella, ¿verdad? Estudié saxofón y estudié pintura, me gradué por pintura, porque al final hay que escoger, ¿verdad? Si vos te graduas en danza, en ballet, en algún instrumento musical, en teatro o en pintura, ¿verdad? Yo me gradué en pintura, y cuando entré a la UCR, mi primera opción fue antropología, y como en cuarto año de antropología, también entré a Bellas Artes a estudiar pintura. Y yo misma, hubo un momento que yo dije, usted está loca, es antropóloga y pintora, ¿y de qué va a trabajar? Porque también queda muy fácil eh, este estereotipo, ¿verdad? De que en qué va a trabajar. Y es un estereotipo que se repite tanto que se vuelve real, ¿verdad? Y además, a mí me duele un montón que me ha pasado a lo largo de la vida cuando la gente me dice, ay, usted estudia en el Castella. Ay, yo quería, ¿verdad? Es, ay, yo quería. Em, y yo decía, qué lástima, ¿verdad? Tanta gente que hubiera podido desarrollar estas habilidades creativas, pero obviamente no es algo rentable, estoy haciendo comillas, ¿sí? Ajá, sí. Porque mucha de la gente graduada del Castella nos sigue bailando, nos sigue tocando un instrumento, nos sigue pintando, nos sigue actuando, ¿sí? Pero el tener estos espacios, ¿verdad? De un pensamiento que no es las inteligencias tradicionales intelectuales académicas, sino que son otro tipo de inteligencias, ¿verdad? Te abre un montón de posibilidades, ¿sí? Y es algo que, perdón que diga tantos ejemplos con mis alumnos, ¿verdad? Pero es la vida cotidiana. ¿De qué vamos a Una hablar sino de lo que tenemos como expertise? Claro, y una de las cosas que yo le digo a mis alumnos es que hay una mala concepción, eso es súper importante, ¿verdad? De que hay gente que nace creativa y que dichosa, y que hay otra gente que nace no creativa. Esto es absolutamente falso. Todos los seres humanos nacemos creativos, es algo innato. Nosotros necesitamos la creatividad para sobrevivir, ¿sí? Y por eso, para bien o para mal, somos la especie animal, ¿verdad? Eh, de, que decide sobre el planeta Tierra, ¿verdad? Lamentablemente, para el resto de todas las demás especies. Y esto en parte porque somos personas creativas y además de otras invenciones como la escritura, que nos permite acumular y heredar conocimiento, ir ampliándolo, pero bueno. Entonces, yo les digo, todas y todos somos creativos. El problema es si contamos o no con espacios y estímulos suficientes para alimentar esta creatividad. Y cuando hablo de creatividad, no me refiero a alguien que toca bien el piano, ¿verdad? O que baila ballet, ¿verdad? O que pinta muy bien un cuadro. No, la creatividad es justamente resolver problemas. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Entonces, alguien que hace contabilidad puede ser muy creativo Claro. en su disciplina, ¿verdad? Alguien que es chef o alguien que es mecánico o mecánica de autos, puede ser una persona muy creativa. Si al final logra resolver problemas cotidianos de maneras inesperadas o de maneras no tradicionales, eso es la creatividad. Entonces, alguien que tuvo este contacto con ¿verdad? Disciplinas artísticas y que además desarrolla todas estas otras habilidades que dejamos sin desarrollar, verás alguien que conforme va creciendo va a ver más opciones para resolver problemas, ¿verdad? No la opción tradicional, ni la segunda opción tradicional, ni la tercera opción tradicional o normativa, sino 4, 5, 6, 7 maneras de resolver las cosas. Y entonces son habilidades que va a aplicar en su vida todos los días, ¿verdad? Porque todos los días tenemos pequeños o grandes problemas, de eso se trata la vida al final, ¿verdad? Vamos todos los días resolviendo y a ver cómo mejoramos las situaciones en contextos tan complejos como los actuales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se empezó a impulsar este discurso y me acuerdo de Oscar Arias, me acuerdo de ese señor diciendo, ¿verdad? Que todas las carreras de humanidades deberían de cerrarse en las universidades, como en Japón, porque en Japón todo el mundo lo que estudia es ingeniería,
¿verdad? Y aquí debería ser igual, y entonces en los colegios deberían de dar solo inglés y computación y cerrar de todo lo que era música y danza y pintura, y yo decía, está tan equivocado, ¿verdad? Está tan equivocado, porque además siempre se usa este discurso de o una cosa o la otra, Ujú, ¿verdad? O ujú, técnica o arte. No, ujú, necesitamos todas, necesitamos ujú, las dos, ujú, ¿verdad? Y más ahora, en estos tiempos, necesitamos de humanidades, y no lo digo solo yo, ¿verdad? El laboratorio de inteligencia artificial de la Universidad de Stanford es un laboratorio de inteligencia artificial y humanidades, y desde 2019, ¿verdad? Hicieron publicaciones diciendo que en ese momento, imagínate, hace casi 5 años, que a partir de ahí ya no se podía seguir desarrollando técnicamente la inteligencia artificial sin tomar en cuenta las humanidades, la ujú. filosofía, la psicología, la antropología, la ética, por un tema de ética, ¿verdad? Porque nosotros no somos máquinas, ¿sí? Somos personas y Claro. tenemos emociones, sentimientos y ética, y somos súper complejos y enredados a nivel psicológico, a nivel social, a nivel cultural. Entonces, ¿verdad? Es este falso discurso de escoja o una cosa o la otra. No, necesitamos las dos, ¿sí? Además, Ujú, porque está demostrado que este contacto con ambientes creativos, que no son solo artísticos, de nuevo, ¿verdad? Eh, hace que seamos personas más felices, más integrales, más... Y entonces a mí me da mucha lástima ver a gente que, compañeros míos en pintura, ¿verdad? Que era gente ya pensionada, que entonces decidió estudiar, ¿verdad? Una carrera normativa, por decirlo así, y ya pensionado, entonces hizo el examen de la UCR para entrar a Bellas Artes, para cumplir sí, su sueño de estudiar pintura. claro. Ajá, digo, todo bien con eso, no hay ningún problema. ¿Verdad? El tema es vivir en una sociedad donde tengamos que escoger eso, donde tengamos que optar por un trabajo que tal vez no nos guste, que va a ser súper aburrido, al que le voy a dedicar 40 años, mis 40 mejores años de Sí, salud y vida y tiempo, para esperar 40 años a hacer lo que al final yo quería hacer, ¿sí? Porque todavía estamos en una sociedad de extremos, ¿verdad? O esto o el otro. Y era lo que exacto. me decían a mí. Ah, bueno, usted está estudiando lo que quiere, pero se va a morir de hambre. Ujú. Yo escuché eso miles de veces, ¿verdad? Y a veces yo decía, uy, ¿será? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y entonces, ¿verdad? Yo no sé, En esa adolescencia que muchos se están preguntando, ¿verdad? Con 20 claro, años, ¿qué es lo que decías al principio, ¿verdad? O sea, no saben ni qué hacer porque precisamente es como, de no, mejor que no me importe, porque si no, o sea, termino mal, ¿verdad? Porque claro, además de la situación de ansiedad y de lo que llaman depresión, este, en este momento, ¿verdad? Que se vuelve casi como un patrón. sí, 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 ¿verdad? Y además es muy complejo porque además son decisiones que te van a impactar el resto de la vida, ¿verdad? Escoger una carrera, Exacto. escoger, que también es un poco una perspectiva ya un poco obsoleta, ¿verdad? Porque ahora vos, mentira que estudias 4 años o 5 una carrera y ya, no, ¿No? vos necesitas ahora estudiar el resto de la vida, ¿verdad? Exactamente. Y agregar un montón de habilidades diferentes, no carreras, sino habilidades y perfiles profesionales diferentes, ¿verdad? A lo que sos como profesional para poder aportar algo, ¿verdad? No me estoy refiriendo a para ser competitivo, porque esa palabra no me gusta, eh, pero digamos para poder aportar cosas diferentes, ¿sí? Entonces, yo, te lo comentaba ahora, yo le decía a mis alumnos de arquitectura, de ustedes hay miles en el país, ¿cómo se van a diferenciar, verdad? No solo para garantizar que tengan trabajo, sino eh, cuál va a ser su aporte diferente. Yo les decía, no sé, se pueden especializar en vivienda social, tantos, ¿verdad? Tantos problemas de vivienda social que hay no resueltos ¿verdad? En latitudes como América Latina, o se pueden especializar en construcción sostenible, o se pueden especializar, no sé, tantas cosas, ¿verdad? Entonces yo les decía, no solo para que tengan un trabajo garantizado, sino porque ese va a ser el aporte que ustedes van a hacer al mundo, ¿verdad? Cuando ya no estén. Y además, eso es lo que los va a enamorar, eso es lo que les va a dar energía todas las mañanas para levantarse, porque mentira que uno todos los días tiene toda la energía y toda la fuerza y toda la felicidad para afrontar la vida, ¿no? Hay veces que uno ni siquiera se quiere levantar de la cama, ¿verdad? Pero si yo tengo esta motivación, este sentido de vida, este saber que yo soy importante, que yo puedo sumar y que yo puedo hacer realmente un cambio,
que es como la línea del diseño que me gusta más, que es diseño para el cambio, que es, ¿verdad? Este diseño que es, ¿verdad? Como contestatario y mucho más Ujú, político y mucho más relevante, la verdad que sí, ¿verdad? O sea, ujú, todos los diseños son importantes, ¿sí? Pero el diseño que le resuelve problemas a la mayor cantidad de la gente, ¿verdad? Ese es el diseño que necesitamos, que un diseño que se apañe con los megaproblemas del mundo, ¿verdad? Entonces yo les daba el ejemplo de una arquitecta francesa que también era diseñadora de modas y uno de los grandes problemas ambientales que tenemos ahora es el fast fashion, ¿verdad? Y ujú. entonces, porque nos parece normal, que es una aberración, y lo digo con esa palabra, nos parece normal estar comprando ropa cada rato, ¿sí? Sí. Estar cambiando de una moda a otra y nunca pensamos de dónde vienen esas materias primas y cómo son fabricadas y entonces en dónde, ¿verdad? ¿Dónde van a terminar? Pues terminan en el desierto de Atacama y en otro montón de, ¿verdad? De lugares abiertos, ropa que no se puede reutilizar, digamos, no se puede reciclar porque es plástico prácticamente y está llena de contaminantes y de tóxicos y bueno. Entonces esta chica lo que hizo, consciente de lo que su profesión, ¿verdad? Impacta al ambiente con la moda rápida, con el fast fashion, pero y además como arquitecta, entonces ahí ya vos ves que hay, ¿verdad? No tiene solo una línea de pensamiento o de conocimiento, sino tiene dos, es arquitecta y diseñadora de modas, y además con el pensamiento crítico y la autocrítica suficiente para decir, yo soy parte del problema, entonces, ¿cómo cambio esto? Entonces ella diseña una máquina y un aglutinante, un tipo de goma, para que esta ropa, ¿verdad? Que ya no se puede reciclar, que ya no se va a reutilizar, ¿verdad? A hacer bloques, a hacer como ladrillos, Ajá. ¿sí? Que se puedan a la vez usar en construcción, ¿sí? Ujú, Entonces, estos dos perfiles profesionales, esto es un ejemplo muy específico, le permite a ella, ¿verdad? Conocer este problema y además lograr una solución. Entonces, toda esta ropa, ella la transforma en bloques que son material constructivo interno, ¿verdad? Ella estaba como mejorando la fórmula para que digamos, fueran bloques o ladrillos que se pudieran usar para estructuras a la intemperie, ¿verdad? Pero por ahora esa fue la solución que ella logró. Entonces digo, bueno, ella tomó parte de su responsabilidad y además era un problema que le pasó por el cuerpo además, ¿verdad? Que fue suficientemente fuerte para que ella dedicara tiempo extra a su horario laboral, digamos, inventara la máquina, inventara el aglutinante y llegó a esa solución, ¿verdad? ujú, Entonces yo eso tiene un gran impacto y lo hizo ella. Entonces yo le decía a ujú, mis estudiantes, ustedes pueden tener ese impacto, ¿verdad? No para que se vayan ahí, ¿verdad? Con la cabeza baja, ¿verdad? Dándose de ujú, latigazos y pensando, ¿verdad? Como eh, eh, que tienen que salvar el mundo ellos solos. No, pero yo decía, imagínate si cada una de estas personas cree que es posible, ¿verdad? Que sumando y sumando y sumando se mejoren las cosas. Estos megaproblemas ¿verdad? De los que hablamos, esos, al ujú, final son problemas de diseño. O sea, vivimos en esta es una opinión personal, ¿verdad? En un sistema económico que funciona perfectamente para quienes lo diseñaron, pero no ujú, funciona para la mayoría, no ujú. funciona para los demás, no funciona, ¿verdad? Por supuesto. Y lo hemos normalizado. Ujú, Yo les decía, cuando hablamos, ¿verdad?, del curso de innovación, donde hablamos de innovación desde la prehistoria hasta, llegamos, ¿verdad?, hasta el futuro, y yo les decía, hemos normalizado que esta es la manera de vivir, cuando esto es ¿verdad?, de la revolución industrial para acá. No estoy diciendo que, ¿verdad?, los contextos, sistemas económicos anteriores eran mejores, no necesariamente, ¿verdad? Pero no hemos normalizado trabajar 8 horas todos los días, de lunes a viernes o más, ¿verdad? Por un salario que apenas me alcanza y que además me distrae de hacer realmente yo lo que quiero, de descubrir realmente cuál es mi aporte, de cuál es mi valor o para qué soy buena o cuáles son mis habilidades, ¿sí? Porque estoy demasiado distraída de lunes a viernes trabajando para tener un salario para poder sobrevivir, ¿verdad? ujú, Y a veces es una realidad tan abrumadora que cuando tengo tiempo libre, como sábados y domingos, yo no me dedico a mis proyectos ni a ¿verdad? Ni a mejorar mis habilidades. No, yo lo que quiero es divertirme o distraerme, ¿sí? Porque es una realidad abrumadora. Entonces, eh, yo les ponía ese reto a mis alumnos, ¿verdad? Yo les decía, ¿cómo? Imagínense diseñar un sistema económico diferente, ¿sí?
eso es todo un reto y sería una maravilla, ¿verdad? Porque la noción que tenemos de trabajo es una noción realmente reciente, ¿verdad? De los Ujú, últimos 150 años, un poco más, y lo hemos normalizado. Entonces, el pensamiento crítico nos permite desnormalizar y cuestionar y entonces hacer aportes y pensar en posibilidades, ¿sí? ujú, Eh, em, eh, y si yo alimento eso y encuentro gente que tiene el mismo interés, porque siempre vas a encontrar a alguien que tiene, ¿verdad? Los mismos intereses, a veces uno siente que está solo como un hongo en el mundo, ujú. ¿verdad? Con sus problemas ¿verdad? Y su sobrepensamiento, ¿verdad? Y entonces empiezas a conectar con gente que quiere lo mismo, ¿verdad? Que quiere solucionar un problema X específico, un problema educativo, de salud, económico, ambiental, Ujú. ¿verdad? Entonces, ahí es también como la importancia, eh, ¿verdad? Decir, yo soy importante, pero no soy más importante que los demás. Y si Claro. todos somos importantes, ¿verdad? Todos podemos sumar. Y entonces Ujú. se empiezan a crear estas comunidades en donde, ¿verdad? La gente empieza a crecer, empieza a aprender y además se siente apoyada, que también ese es el problema. Yo digo, a veces, ¿verdad? Uno se siente muy solo y cree que, ¿verdad? Que estas cosas que uno piensa o que le incomodan o que le preocupan son tonteras porque tal vez solo yo las estoy sintiendo. Y entonces también por eso yo creo que, ¿verdad? Las redes sociales y los memes son tan exitosos, ¿verdad? Porque los memes te hablan de una situación específica que resulta que yo creí que era que solo me pasaba a mí y le pasa a un montón de gente. Y entonces nos Sí. reímos de eso, ¿verdad? Pero no pasamos de reírnos. Ujú. Eh, Tiene que ser un poco más, ¿verdad? Como más estructurado en el sentido de que, bueno, voy a crear un plan, sí. Entonces, bueno, es como parte de lo que yo le hablo a mis alumnos, eh, porque a mí sinceramente, a veces me dan ganas de darles un cosco, ¿verdad? Y a veces me dan demasiada compasión. Ujú, Y siempre yo me pregunto como mujer y como antropóloga, ¿verdad? En el sentido de, siempre cuando uno llega, yo voy a cumplir 42 años, ¿verdad? Yo digo, ya yo entiendo cuando a uno de los papás les decían, cuando usted sea grande va a entender. Y entonces yo digo, ¿será que siempre ha sido así? Siempre, ¿verdad? Cuando llegamos ya está y hacemos retrospectiva hacia nuestros 20, ujú. reflexionamos y pensamos que qué perdidos que están y que nosotros tenemos un poco más de madurez y sabemos un poco más. Mira, yo digo, ¿siempre es generacional o es que esta etapa de la humanidad, de la historia, realmente es bien complicada? Bueno, ¿Verdad? yo Porque creo me que es pasa con mis alumnos. un poquito de los dos, ¿verdad, Adri? Porque, o sea, definitivo lo que estás diciendo, yo creo que es una frase de todos los tiempos, ¿verdad? Los papás siempre le decían a uno, cuando sea mamá vas a ver, cuando crezcas tal cosa, cuando tengas Sí. tal cosa. O sea, lo que nos estaban diciendo es cuando usted tenga la experiencia, entonces lo va a entender, ¿verdad? Claro. Creo. Y el tema es que un poco de los dos, porque de como tu papá y tu mamá y mis papás y tanta gente tuvo que tener experiencias mucho más temprano que lo que están Sí. teniendo muchos chicos en estas generaciones, ¿verdad? Ujú. Que los vemos y como vos decís, la necesidad es sigue estudiando y la necesidad de ellos y la mía y la tuya, por eso es que seguimos aquí, ¿verdad? Haciendo esto. Lo que Sí. pasa es que sí nos encontramos que hubo un momento en que la gente iba a la universidad, y de verdad se graduaba, y yo puedo decirte porque tengo una década entre mis hermanos, ¿verdad? O sea, el mayor Ujú. es 11 años mayor que yo, y entonces fui viendo como las diferencias, ¿verdad? Entre ellos y yo al final, ¿verdad? Siendo la chiquitilla, decía, pues entonces a aquel le tocó así, a mí me tocó diferente, o sea, Sí. pero lo que sí es cierto es que muchos de ellos estudiaban eh, y bueno, y en un momento dado estaban 20 años en una misma institución, además, ¿verdad? Ujú. Y se pensionaban ahí. Y todavía hay mucha gente que dice lo mismo, ¿verdad? Yo soy muy nueva porque tengo solo 10 años, 8 años de estar en tal lugar porque aquí donde trabajo la gente dura 30 años, ¿verdad? Y bueno, conoció a todos los chiquitos y a los sobrinos o sea, se hacen familia ahí en ese lugar. Ujú. Las situaciones actuales
nos llevan a muchas diferencias. Número uno, como vos decís, o sea, si no seguís de alguna manera diversificando, no solamente es estudiando, es que acumular títulos no es tan difícil, ¿verdad? Puede ser muy caro o puede ser de ahí, una inversión de tiempo respecto a los intereses, pero estudiar no es el problema, ni, y menos tener títulos, ¿verdad? Eso es Ujú, hasta, mejor no digo. Eh, Pero bueno, en ciertas situaciones, ¿verdad? Esos hasta la gente los paga, pero ujú, pero tener conciencia, ¿verdad? Estar despierto, tener el pensamiento crítico, no, eh, no desde otro lugar que quería mencionar, porque el pensamiento número uno que tenemos que tener es hacia nosotros mismos, pero Adri, qué montón de gente que se vive criticando en lugar de ujú. tener un pensamiento crítico, ¿verdad? Claro. Y no entienden la diferencia, ¿verdad? No se entiende muchas veces repensar lo pensado y a partir de repensar, entonces romper un paradigma y comenzar a construir algo nuevo y tener la oportunidad de la renovación, de la transformación, ¿verdad? De que la información me marque la vida, y no que sea un puñado no sé, de acumulación, ¿verdad? Solamente. Ujú, Este, los acumuladores no solamente son de cosas materiales, ¿verdad? Tenemos mucha gente que acumula, esos saben de todo un poco, y su saber nunca se transforma en el hacer y mucho menos en el ser, ujú. que es al final, creo que lo que nos vienes diciendo, o sea, si yo no soy, de para qué hago, ¿verdad? Si al final de cuentas lo que hago es solamente algo que es un tecnicismo que me da Ujú, de comer, ujú, ujú. y bueno, y en medio de eso tendríamos horas para hablar porque Claro, tiene que ver mucho con lo que valora la gente, ¿verdad? O sea, ¿qué es éxito? Si tener exacto, una casa en qué lugar exacto. y con qué chuicas y con qué chunches, perdón, a lo tico, ¿verdad? Para Sí, la gente que ujú, está en el extranjero. O sí, sea, entre más acumulamos cosas, pareciera como que mucha gente cree que es más exitosa. Entre más claro. grande la casa, la billetera, la cuenta, el carro de último Sí. modelo. Y no es que no se pueda y no es que no sea una posibilidad, pero el tema no es ese, es a dónde me anulo yo para poder tener, ¿verdad? Claro, porque es parte de las concepciones equivocadas del sistema y el momento en que vivimos. Exacto. Y yo lo veo justamente, perdón, nada que te interrumpa, con mis estudiantes, ¿sí? Y a mí me pasó también, ¿verdad? Y a todos nos pasa, es una presión por tener y usar y ciertas marcas. Y yo les digo a mis estudiantes, esa marca que usted lleva ahí en su blusa, que más que una blusa, ¿verdad? Es una valla publicitaria. ¿Ustedes ganan plata por eso? No, ¿verdad? Eh, eh, Eso es súper grave, ¿verdad? Es como, yo les digo, ustedes tienen, desde que empiezan la carrera, y se los decía a mis estudiantes, tanto de carrera como de maestría, ¿verdad? Yo les decía, ustedes tienen que eh, decidir y definir cómo conceptualizan las cosas, en el sentido que yo les desde la primera clase les decían, tienen que hacer un glosario, ¿qué entienden ustedes por diseño, experiencia, herramienta, metodología? ¿Verdad? Era un glosario como de 15 palabras básicas, porque yo les decía, dependiendo de cómo ustedes entiendan diseño, así van a ser diseñadores y así van a aplicar el diseño. Si para ustedes el diseño es solo visual y solo estético, y algo que sea bonito, así lo van a aplicar. Si para ustedes el diseño es algo que funciona, que es funcional y resuelve un problema que va más allá de lo estético, así van a aplicar el diseño. Entonces yo les pregunto igual, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes por cultura, por identidad, etcétera? Porque los conceptos son muy importantes, ¿sí? Porque si para mí el éxito es el éxito que enseña las películas y que exporta especialmente Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Ujú, Estoy jodida claro. porque
¿verdad? El porcentaje de personas que alcanzan esos parámetros son muy pocos, pero el porcentaje de personas que se desviven por alcanzar esos parámetros son la mayoría y es muy complicado y entonces es una cuestión, ¿verdad? Incluso que vos decidís todas las semanas y todos los días, ¿verdad? En qué voy a invertir mi energía, en qué voy a invertir mi plata, qué tipo de, ¿verdad? De cosas voy a comprar o qué tipo de cosas, a qué tipo de cosas les voy a dar valor, qué va a ser valioso para mí. ¿Verdad? Tener cosas, acumular, usar ciertas marcas o aprender cosas o mejorar yo como persona. Y de nuevo, no estoy diciendo que es una cosa o la otra, ¿verdad? Al final hay que consumir cosas en este, ¿verdad? En este Ujú. sistema en el que vivimos, pero eh, no se trata solo de consumir. Y probablemente lo que estoy diciendo es muy obvio y todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Pero hay que hablar mucho más de eso. Si yo, ¿verdad? Si mi concepto de éxito es usar ciertas marcas y comprar ciertos productos y apoyar además ciertas empresas, porque todo es político, absolutamente todo es político, ¿verdad? La política no es solo electoral, no es ir y votar 4 años. Todas las decisiones que yo tomo tienen que ver con política, si apoyo tales marcas o no, si estoy apoyando marcas que apoyan guerra, que apoyan genocidas, ¿verdad? Que apoyan que se siga experimentando con animales, que apoyan malas condiciones de trabajo, que apoyan personas explotadas y esclavizadas, ¿verdad? Yo estoy dando un voto político por esa gente. Y si no los compro, estoy dando otro voto político, ¿verdad? Entonces, Claro. eh, eso del concepto de éxito o del concepto de bienestar, ¿sí? O del concepto de salud es muy importante, porque si yo sigo relacionando el éxito con tener y comprar, me voy a vivir por tener y comprar, ¿verdad? Y voy a tomar malas decisiones financieras que al final eso va a repercutir en mi bienestar y en mi salud y en el bienestar de mi familia o lo que sea, ¿verdad? Entonces, eh, el reajustar los conceptos es muy importante. Y yo lo noté muchísimo, igual que todos y todas me imagino, después de la pandemia, ¿verdad? Ujú. Temas como salud mental. No se hablaba de salud mental, se Claro. hablaba poco, ¿verdad? Y de repente ahora es un concepto que usamos todas las semanas, ¿verdad? Y todos entendemos a qué se refiere y cada vez nos alfabetizamos más en salud mental y agregamos más conceptos y más ideas y más prácticas, aunque no las apliquemos, pero sabemos de qué estamos hablando. Eso, ¿verdad? Pasó en una coyuntura muy específica donde nos vimos obligados y obligadas a cuidar nuestra salud mental, pero entonces vean como un cambio en un concepto, ¿verdad? O el remozar ese concepto cambia totalmente la vida de la gente. Así Entonces, es. sería interesantísimo que, imagínate, no sé, tener ese reto de diseño. ¿Cómo diseñamos un nuevo concepto o nuevos conceptos, además, no solo uno, de éxito, de bienestar? Entonces, yo imagínate el cambio generacional, si pudiéramos en 1 o 2 generaciones, ¿verdad? Cambiar el concepto de éxito de comprar estas cosas o de vivir en estos lugares o de usar ciertas marcas, ¿verdad? A no sé, tener ciertos conocimientos y ciertas prácticas o ayudar tantas comunidades o tanta cantidad de población o mejorar la vida, ¿verdad? Sería un cambio muy significativo al final. Eh, y obviamente ustedes dicen, oh, sí, muy obvio, tal vez lo que Adriana está diciendo, necesitaba decirlo nada más, ¿verdad? Porque yo lo veo con mis estudiantes, ¿verdad? La presión social y a mí misma como mujer especialmente, ¿verdad? La presión social de verme de cierta manera o no verme de cierta manera o comportarme así o asá o hacer esto, hacer el otro, es siempre mucha. ¿Verdad? El usar ciertas marcas o el saber de ciertas cosas o incluso, ¿verdad? Estar o no dentro de ciertas redes sociales. Esa era una batalla constante con mis estudiantes, ¿verdad? Siempre estaban metidos en redes sociales, siempre compartiendo cosas. Y entonces yo les decía, bueno, ya que ustedes usan redes sociales, ¿verdad? Yo les preguntaba, ¿cuáles son los diseñadores o sus diseñadoras y diseñadores preferidos, favoritos, que a ustedes los inspiran, que ustedes siguen en redes sociales, que, ¿verdad? Y entonces, de muy pocos realmente usaban esa herramienta, que podría ser una herramienta, ¿verdad? Para, de no sé, cultivar sus intereses, seguir sus sueños, alimentar sus proyectos. Y obviamente yo
yo entiendo que, ¿verdad? Es un contexto complicado, porque vos no le vas a decir a esta gente que se salga de redes sociales y que se ponga a leer un libro, ¿verdad? O que ese tiempo que pasan en redes sociales, que yo les preguntaba, ¿verdad? Me decían, profe, hoy estuve, ¿verdad? Tengo un nuevo récord, pasaba 10 horas al día en redes sociales y ahora solo 6. Y yo decía, Dios Ujú, mío, ujú, ¿verdad? Y lo veían, digamos, obviamente es una mejora, claro, ¿verdad? De 10 a 6 horas, pero yo decía, es mucho tiempo. Ojalá pudieran estar ahí, ¿verdad? Como aprendiendo cosas o inspirándose o siguiendo ideas, ¿sí? Pero bueno, son espacios que nos hacen perder mucho tiempo, ¿verdad? Están diseñados justamente para eso, para engancharnos, ¿verdad? Y además definen cómo la gente debería vivir o no su vida. ujú. Y eso es de las cosas más peligrosas, de nuevo, ¿verdad? Las O sea, concepciones. es una posibilidad precisamente fácil para dejar de lado el pensamiento crítico y Claro, entonces tener tanto visual que me hace que me autocritique, como estábamos hablando, ¿verdad? sí, Y que termino como un verdugo, ¿verdad? Dándome y dándome porque no he logrado esto, porque no he hecho aquello, porque perdí el tiempo, porque no sí, tengo tal peso, porque no tengo las últimas de moda, o sea, etcétera. Pero sí, bueno, es precisamente el trabajo maravilloso de que les hablaba desde el principio de cómo poder confrontar estas posibilidades, conversar con personas que nos permiten de alguna manera despertar nuestra conciencia y, y volver de nuevo como a esa posibilidad de sí se puede y sí se puede accionar, sí se puede no solamente quedar en una conversación, en una ilusión de qué lindo sería, ¿verdad? Si fuera así, no, hagamos algo, o sea, sí se puede. Y tener esta posibilidad de reunirme con Adri y con ustedes que nos están escuchando y que podamos juntos poder decir sí, hagámoslo, o sea, hagámoslo primero en nosotros mismos, autogestionémonos, tengamos esa posibilidad de preguntarnos, de ir incluso al closet a ver qué es lo que está pasando con nosotros, por qué hacemos las cosas como las hacemos, qué estamos consumiendo, si nos preguntamos si estamos consumiendo pensamientos recurrentes que son malignos porque simple y sencillamente nos dejan caer en hoyos, en huecos, ¿verdad? Negros que nos tragan. Y o sea, y nos volvemos simplemente como máquinas porque hay que levantarse, ni modo, y hay que ir a trabajar, pero nunca pienso en mí, nunca pienso en lo que quiero, nunca pienso en quién soy y especialmente en cuál es mi propósito. Así es ujú, que vamos más allá de eso, Adri, y yo creo que nos has dado una puerta, una oportunidad, un portal, dirían los chicos ahora, ¿verdad? Para poder comenzar a dimensionar diferente. No importa si lo has pensado mucho, si lo has pensado mucho, te felicito, pero si no hemos hecho nada, entonces, o sea, démonos ese permiso. Adri, me contabas el otro día que estás en estos proyectos lindísimos que me encantaría que le compartas a la gente como una posibilidad de despertar, pero también de crear, de diseñar. Y yo siempre empezaré diciendo, si nuestra primera labor es diseñarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Al final de sí, cuentas, de eso es de lo que daremos cuenta siempre tanto por cómo nos sentimos, y por quiénes somos, y al final, por qué hacemos. sí. Ok, para cerrar con el tema anterior rápidamente, otra cosa, ¿verdad? Que siempre comparto es, y era lo que decías, darme el permiso de equivocarme. Nosotros crecemos en esta sociedad, no sé cómo será exactamente en otros sistemas educativos, pero con un miedo horrible a equivocarnos y a fallar, ¿verdad? Y digamos, desde el punto de vista de diseño, de las carreras de diseño, pero especialmente diseño con mayúscula, el fallo es súper importante, ¿verdad? ¿Cómo aprendes vos si no te equivocas? Yo le digo a mis alumnos, ¿por qué no opinan, ¿verdad? Cuando se quedan callados, especialmente los de primer ingreso, ¿verdad? Yo preguntaba cosas y se quedan callados, profe, me da miedo equivocarme, profe, me da miedo decir algo que no es. Y yo les decía, si yo esperara tener estudiantes que vienen a no equivocarse, que todos lo saben, ¿qué sentido tiene un proceso educativo, ¿verdad?
sea, se pasarían a la graduación de una vez. Y yo les decía, si uno es deportista, yo no lo soy, pero digamos, la gente que es deportista, entrena todos los días. Yo tenía un compañero que él era, ¿verdad? Hacía natación y él entrenaba todos los días a las 5 de la mañana antes de irse para el colegio. Y él lo que hace es equivocarse todos los días, para cuando tenía una competencia no equivocarse. La gente que toca un instrumento practica todos los días, varias horas, para cuando tiene un concierto no equivocarse. Entonces, son como dos escenarios en donde vos tenés permitido equivocarte porque lo ves como una práctica. Entonces yo les decía, ustedes tienen que verlo así, equivocarse todos los días para cuando, ¿verdad? Tengan que estar en un espacio, en un proyecto, en un trabajo ya formal, no lo hagan o se equivoquen lo menos, ¿verdad? Pero es no darme palo cuando yo me equivoco, porque justamente en las metodologías de diseño, el equivocarme siempre me lleva a descubrir algo, ajá, algo que estoy haciendo mal. Eso es súper valioso. Y por eso la gente va a la universidad, ¿verdad? No solo para introducir conocimientos, sino para que alguien le diga cuándo se está equivocando. La gente paga por eso. Entonces, ¿verdad? No, y esto es un recordatorio para mí misma, que a veces soy muy exigente y me doy palo, ¿verdad? Y cuando me equivoco, siento que me voy a morir y digo, o sea, ya, no pasó nada, ¿verdad? Porque es de ahí de donde aprendemos. Solo quería como, ¿verdad? Para redondear esa idea. Definitivo. Y lo que, ¿verdad? De que no nos dé miedo equivocarnos, incluso hacer el ridículo, ¿sí? Porque muchas veces decimos, ay, hice el ridículo hace 10 años y yo sigo pensando en eso y creo que todo el mundo se acuerda y todo el mundo está igual, ¿verdad? Todo el mundo está pendiente de qué está pensando la otra gente y eso nos consume muchísima energía, ¿verdad? Y además hay gente que, ¿verdad? Son cosas que pasaron y el resto de gente ni se acuerda. Entonces, permitir también el fallo es muy importante en nosotros y hacia los demás, ¿verdad? Permitir esa cultura de que un fallo es aprender, ¿verdad? Que un fallo no es un fracaso definitivo. Y con lo que mencionabas, yo trabajo en una empresa privada como antropóloga, investigadora y como diseñadora de experiencia de usuario. También soy profesora de diseño y antropología y humanidades en una universidad, pero... para el próximo mes, a partir de mayo, voy a estar dando un curso que me dieron la oportunidad, que me gusta mucho, ¿verdad? Aquí hay un instituto que se llama el SDI Institute, que es uno de los primeros lugares en donde, ¿verdad? Las personas empezaron a aprender sobre diseño UX, User Experience Design, ¿verdad? Diseño de experiencia de usuario. Eh, con los básicos de lo que es el diseño de experiencia, ¿verdad? Y después se agregó un curso de UI, que es el diseño de interfaces, que es ya la parte más visual, más digital. Y yo voy a empezar a dar el curso de UX Research, que es investigación para diseño, ¿verdad? Metodologías, como mezclar metodologías que muchas vienen de ciencias sociales, ¿verdad? Para mejorar el diseño de productos, diseño de servicios, como les decía, todo se diseña. Entonces, a partir de mayo yo voy a estar dando este curso, ¿verdad? Estoy muy agradecida porque ahí fue donde yo estudié UX hace algunos años y ahora, ¿verdad? Puedo ser profesora especializada en la parte de research, que es mi fuerte, en la parte de investigación. Es un curso que dura 4 meses, los sábados en la mañana, ¿verdad? Pueden buscar más información en la página del SDI. A mí me encanta aprender y me encanta enseñar, ¿verdad? Porque de por sí siempre es un proceso de doble vía y me gusta mucho compartir, ¿verdad? Con los estudiantes que son personas de backgrounds diferentes y todo. Entonces, bueno, ese era un poco el comercial, ¿verdad? Que voy a tener esta oportunidad de dar un curso de UX Research para las personas que están metidas un poco en el mundo del diseño o incluso más específico del diseño UX y quieran especializarse en la parte de investigación, que les decía siempre es importante y además es una disciplina que está tomando mucha fuerza en el sentido de que, ¿verdad? Digamos, empresas que diseñan productos y servicios a nivel masivo, Netflix, Amazon, que no necesariamente son de mi agrado, muchas de estas, pero, ¿verdad? Como ejemplo, Netflix, Amazon, Microsoft, ¿verdad? Google, que son empresas que diseñan para cantidades exorbitantes de gente, diferentes tipos de productos y servicios, ¿verdad? Se enfocan mucho en la parte de investigación,
¿sí? En centrarse en el usuario. ¿Quién va a ser mi usuario? ¿Quiénes van a ser mis usuarios? ¿Qué necesidades tienen? ¿En qué contexto viven? ¿Verdad? ¿Qué problemas necesitan resolver? Eso es un poco de lo que va el curso. Excelente, maravilloso. Adri, y aparte de ir a la página que le vamos a poner todo en la descripción, Sí. ¿dónde más pueden contactarte? Ok, no es directamente conmigo, ¿verdad? Sino es con el director del instituto, que alguien que sabe UX lo conoce, Danilo Capelli. Él es el director del instituto, ¿verdad? Él es ¿verdad? Uno de los promotores del UX en Costa Rica ya desde hace varios años. Entonces le pueden preguntar a él. El correo es Danilo Capelli con doble P y doble L, Ajá, ¿verdad? Danilo Capelli @gmail.com y excelente. le hacen las consultas sobre el curso ¿verdad? De UX Research, del curso de investigación para diseño de usuario. Danilo Perfecto. Capelli, doble Capelli, P con doble arroba L. gmail.com. De todas ¿Sí? maneras, en la descripción, queridos amigos, estará todos los datos para que ustedes puedan investigar y preguntarle a don Danilo acerca de estos cursos y por ahí se van a encontrar entonces a Adri Naranjo eh, con esta gran posibilidad de transmisión. Adri, yo estoy súper, súper satisfecha con esta Muchas gracias. conversación. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias y públicamente lo digo por lo que haces por mi hijo en la maestría. Este, y creo que encontrarse personas como vos que de alguna manera marcan la vida de los muchachos, de los profesionales que están empezando en este proceso, te agradezco muchísimo. Así es eh, que tengas una excelente vida, que tengas muchas oportunidades nuevas, que si has de llegar a Europa a cumplir ese sueño, muy bien. Y si Sí, no, por favor, Adri, mi ministra de Educación, por favor, se lo pedimos, por favor, porque necesitamos nuevas cosas para las nuevas generaciones y también para las personas que ya estamos en nuestra vida profesional y queremos seguir aportando a la humanidad. Así es que te agradezco montones. Si querés dar, no sé, tus últimas palabras para sí. nuestra audiencia, con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias por el espacio, ¿verdad? A Rocío y a la gente que nos está escuchando en este momento, cuando nos escuchen. Yo sé que también, tal vez, ¿verdad? Esta fue un espacio donde se hablaron de muchas cosas y tal vez la gente dice, pero esta chavala que está hablando habla de una cosa y después habla de otra cosa, ¿verdad? Y eso a mí me encanta, ¿verdad? Es como cuando uno desarrolla una conversación súper grata, que es orgánica y pasas de un tema a otro por horas. ¿Verdad? Y puedes ir visualizando como diferentes opiniones y puntos de vista con los que puedes no estar de acuerdo. Me imagino que verá varias cosas que yo dije no le calzaron a todo el mundo, está bien, de eso se trata, ¿verdad? Eh, em, y de ir, ¿verdad? Como sumando todos estos pequeños píxeles de ideas, de conocimientos, ¿verdad? Que le pueden servir para que la gente se siga cuestionando, ¿verdad? Eso es muy rico. Cuando vos lees un libro, ves una película, o tenés una conversación y a partir de ahí seguís pensando, ¿verdad? Seguís dando vueltas y ves posibilidades y opciones. Eso es muy agradable y creo que un poco este es, ¿verdad? Como el espacio que la gente, que las personas que están escuchando se pregunten y se cuestionen y se planteen nuevas formas y nuevas visiones, ¿verdad? O alimenten ideas que tal vez ya tenían. Entonces, más bien yo agradezco mucho el espacio. Yo soy una persona súper tímida, pero cuando estoy en confianza, ¿verdad? Puedo hablar por horas y además, ¿verdad? Me interesan cosas diferentes y también esa es como la ventaja de cuando, ¿verdad? Uno puede tener espacios para alimentar la curiosidad porque aprende una cosa, la relaciona con otra, la relaciona con otra y entonces tenés un panorama cada vez más completo, ¿verdad? Es como un Es rompecabezas que va sumando y puedes ver cosas que antes no podías ver. Y definitivo. eso, Eso se llama vida, claro, definitivamente. O esa es sea, la vida, esa es la sí, posibilidad y precisamente de ahí es donde podemos decir, sí, es como que podemos diversificarnos de tal manera que tenemos muchas cosas. Le decía a una persona y que sume para las personas que nos están escuchando, usted sí, no es el título que estudió, usted no, es todos los logros que ha tenido
¿verdad? Hasta cuando, le decía, hasta cuando vos tenés una moneda en una rendija y vos decís está trabada y no puedo, y Ujú, buscas cómo porque necesitas esa moneda para poder, no sé, hacer un pago o para ujú, hacer algo específico. Bueno, siempre digo, Adri, y es parte del proceso, cuidado, la moneda soy yo. Cuidado, ujú, la moneda que está trabada en una esquina es nuestro ser, porque resulta que por estar haciendo se me olvidó sacarme de ese lugar. Así es ujú, que hoy, precisamente en esta gran conversación llena de una riqueza increíble, nos has dado muchas posibilidades para ver brillar aquella moneda que puedes metaforizarse como nuestro ser para comenzar a gestionar cosas que hemos dicho de por sí para qué si nadie me pone atención, de por sí para qué si de por sí, o sea, de por sí ya ha pasado toda la vida haciendo lo mismo y qué importa, puedo seguir viviendo así y no te has dado cuenta de las grandes oportunidades que tenés. Tenemos ujú, que autorizarnos a nosotros mismos para poder hacer, ser y tener exactamente lo que es nuestro deseo y que nuestra necesidad nos permita decir, sí, voy por eso, y no decir nunca no puedo, porque no puedo es algo tan cortito realmente cuando nuestro límite, o sea, es el cielo. Así es que tenemos esa posibilidad. Gracias enormes a vos, Adri, y a gracias. ustedes, amigos, gracias por quedarse con Adriana Naranjo y conmigo hasta el final de este episodio de Sí, Conversaciones con súper. Rocío Mesén. Muchísimas gracias y los espero en un próximo programa. Que Dios los acompañe y los bendiga. Los abrazo y los amo muchísimo. Vamos a abrir nuestra mente, nuestra conciencia, a despertar, porque hay mucho que hacer.